Bueno, ¿cómo le fue con la práctica? ¿Practicaron algo? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿pudieron armar los grupos del TP2? Un solo grupo me mandó la info. El parcial en la semana 10. Semana 10, semana 11. Esta es la semana 5. O sea, falta 1, 2, 3, 4, 5. Para el 23 o 24 de octubre. Ahí vamos a tener que ver quién puede venir los miércoles o los jueves y hacemos la fecha el día que más puedan. Y la próxima fecha la tomamos, si la tomamos la primera un miércoles, la próxima un jueves. Y si no, un sábado. Pero bueno, más llegando a la fecha del parcial, como hubo un cambio de horario, vemos ahí la posibilidad. ¿Cuándo es la de álgebra? Hola. Sí. Si mi idea es por el cambio de horario, tomar una instancia el jueves, otra instancia el miércoles y la última fecha el primer lunes después de terminar las clases. Así todos tienen 2 fechas aseguradas. Si falta o hay algún caso de una fecha más, le tomamos en el final. Así todos tienen 3 fechas aseguradas. Cuando se llegue más la fecha de parcial, ahí coordinamos. Si arrancamos un miércoles tomando o un jueves, a ver quiénes son la más cantidad de gente que pueda venir. La otra opción es pedir un sábado a la mañana al aula y tomar el sábado a la mañana. Pero no sé qué va a ser más complicado, si ir el sábado a la mañana y pueden todos o si algunos están complicados el sábado a la mañana. Así que la primera fecha la vamos a hacer un miércoles, la segunda un jueves. La última fecha la vamos a hacer el lunes próximo a terminar las clases, o sea, la semana 17. Ahí podrían todos. Y si falta alguna fecha de alguno, recuperar en el final. Bueno, les comentaba los grupos del TP2, solo un grupo me mandó, así que en cuanto puedan los otros grupos, les agradecería que me manden los grupos y el nombre. Bueno, consultas del TP2, de todos los temas que vimos. Si no, arrancamos con otro tema.
Bien, hoy vamos a ver recursividad. Seguro algunos ya lo vieron en Algoritmos 1. Un poquito más de excepciones, un poquito más de testeo y estrategia y ordenamientos. Es como un repaso de los temas que ya vieron. Poquito, espero un poquito más ampliado, que son herramientas que nos van a servir para ir desarrollando. Bueno, recursividad, seguramente lo vieron. Vamos a ver las clasificaciones. Es el proceso por el cual un método se vuelve a llamar a sí mismo o en un ciclo que lo vuelve a invocar a él mismo. Entonces llama al método 1, el método 1 se puede llamar a sí mismo o llamar a un método 2 y el método 2 llamar al método 1. Así hasta encontrar una condición de corte. Si no hubiera condición de corte, las llamadas se van apilando en el stack y me quedo sin memoria. Así que siempre tiene que tener una condición de corte el método recursivo. Un ejemplo es el factorial. Yo, por ejemplo, el factorial, si n vale 0, el factorial de 0 es 1. Esta sería la condición de corte. Y para un n mayor a 0, hay que multiplicar a n por n menos 1. A n menos 1 por el factorial de n menos 2. Y así nos queda la forma recursiva. Toda forma recursiva se puede implementar de manera iterativa y reiterativa de manera recursiva. Hay que ver en qué contexto la solución tiene mejor lectura, mejor mantenimiento. Bien, acá tenemos el factorial de n. Si x es igual a 0 o x es igual a 1, devuelvo 1. Total, multiplicar por 1 dos veces es lo mismo que hacerlo 1. Y devuelvo x por el factorial de x menos 1. Acá está la manera recursiva con x menos 1. Cuando vuelve a llamar a x menos 1, si no es 0 ni 1, lo llama con el factorial de x menos 2 por el de x menos 1. Cuando sale, vuelve a multiplicar eso por x, teniendo esta forma que está acá. Este es el caso más sencillo de recursividad. A medida que vamos ya haciendo los llamados, se van apilando en memoria, en el stack, las llamadas a los métodos y va cambiando el n. Por ejemplo, factorial de 3, la primera vuelta, x vale 3, no entra al if y hace 3 por el factorial de 2. Vuelve a apilar esto en el stack y llama a factorial de 1. Factorial de 1 devuelve la condición de corte, 1, termina y sale de todas las llamadas, haciendo la multiplicación. Acá lo vemos con otro esquema, cómo el stack se van apilando y una vez que se van anidando las llamadas en el stack, cuando llega a la condición de corte, sale y va multiplicando. Esa es la idea básica de recursividad. Un método o una función que se llama a sí mismo o entra en un ciclo de llamadas a sí mismo. La recursividad la podemos dividir en 4 grandes grupos. Simple o múltiple, que es la que seguramente conocemos. Esta, a su vez, se divide en directa, indirecta o de línea. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. La recursividad de cola
Esta tiene una optimización dependiendo del lenguaje. También vamos a ver en qué casos es y un ejemplo. La anidada tiene como argumento el llamado a sí misma, ahora lo vamos a ver también, o la mutua o no mutua. También vamos a ver el caso de esta. Vamos a ver recursividad simple, la forma directa. Por ejemplo, la potencia. Si la condición de corte es si n es igual a 0, vale 1, y si no hay que hacer el parámetro por el parámetro de la potencia menos 1. Acá está el ejemplo. Directa es porque directamente me llamo a mí mismo. Es el caso del factorial, un ejemplo fácil. Esto es lo que conocíamos hasta hoy. El producto recursivo. Yo quiero multiplicar a por a menos 1 por a menos 2. Entonces, si un valor es 0, devuelvo 0 porque no multiplica, sino sumo el valor de a más b menos 1. Un caso de recursividad indirecta es cuando yo tengo la función b que llama a la función a y la función a llama a la función b. Hay un ciclo. Obviamente acá falta la condición de corte que tiene que existir en uno o en otro. La indirecta es cuando hay dos o más funciones que generan el ciclo de recursividad. Recursividad lineal. Esto es cuando el parámetro se ejecuta una sola vez en cada vez de la función. Por ejemplo, n, después de llamar una sola vez con n-1, esto va a llamar con n-2 una vez, y así sucesivamente. En la simple, nada más que el parámetro se va decrementando y se llama una sola vez con cada parámetro. Hasta ahí los casos más fáciles de recursividad, los que todos conocemos. Después tenemos la recursividad múltiple. Es similar a la simple, nada más que la función recursiva se llama más de una vez, múltiples veces. Por ejemplo, la serie de Fibonacci, si f de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1, pero si es mayor, se suman dos llamadas recursivas. Como la llamada es múltiple y requiere una operación, esta es recursividad múltiple. Entonces, si n es menor a 2, o sea 0 y 1, devuelve 0 para f de 0 y 1 para f de 1 porque devuelve n. Y si no, devuelve el Fibonacci de n-1 y de n-2. Como llama dos veces a la función recursiva, esto va a ser dos pilas en el stack y se va a ir armando como un árbol. Si yo llamo de 5, va a ser el Fibonacci de 4, va a ser el Fibonacci de 3. Pero para resolver esto, tiene que resolver el Fibonacci de 3 y el de 2. Pero para esto, tiene que hacer el Fibonacci de 2 y de 1. Sí, decime. En algo uno nos habían enseñado que podíamos utilizar un diccionario para resolver el tema con ese árbol, porque literalmente se va generando un
eso. Y bueno, para ahorrar tiempo y espacio en la máquina, vas a querer almacenar resultados. Entonces, bueno, los almacenas en un diccionario. Bien, esa es otra estrategia que la vamos a ver un poco más adelante, de tener resultados parciales de las funciones recursivas y reutilizar esos resultados parciales para no volver a ejecutarlas. Igualmente, este caso de recursividad es la implementación de un algoritmo de Fibonacci que no es el óptimo o el más utilizado. Es un ejemplo de cómo implementar la recursividad múltiple. Entonces, si bien estamos implementando este algoritmo de una manera, no quiere decir que es el más óptimo. Solo es un caso que utilicé porque esta función requiere doble llamada, al leerlo así, doble llamada a sí misma, y me conviene para la recursividad múltiple. Pero sí está pasando lo que vos decías, que si yo acá Fibonacci de 5 me pide el resultado, yo puedo guardar temporalmente este resultado, cosa que si me lo pide acá, no lo tengo que volver a calcular. Ya corto con ese resultado en memoria. Otra cosa que pasa es cuando yo entro a Fibonacci de n, cuando voy a calcular el de n-1, es como que hace en profundidad. Resuelvo este, quiero resolver este, quiero resolver este, quiero resolver este. Una vez que termino con lo más abajo, hago esta pata y resuelvo esto. Una vez que resuelvo esto, paso a esto. No es que va resolviendo 4 y 3. Es que va hasta lo más profundo, resuelve y después vuelve para atrás. Porque es una pila. Y el proceso se ejecuta desde A1. No hay concurrencia. Entonces mi pila de llamadas en memoria, como yo tengo múltiple, se ejecuta de esta forma. Si tuviera más de 2, se ejecutaría más. Esta estructura sería con más hijos acá colgando. Esto lo vamos a ver, se llama árbol. Es una estructura que vamos a estudiar a futuro. Bien, otra implementación de recursividad múltiple, las torres de Hanoi, un problema que tenemos que pasar toda esta pila de acá a otra columna, pero no puede haber un disco más grande arriba que uno de más chico. Acá está el algoritmo, tiene doble llamada. Y acá está gráficamente. Yo tengo que pasar todo de acá a acá. Hay que determinar si se puede o no se puede. Entonces paso el verde. El rojo no lo puedo poner arriba del verde. Porque un rojo sería más grande que el verde. Lo pongo al medio. Vuelvo al verde. Paso el azul. Una vez que paso el azul, valgo el verde para acá. Paso el rojo y después paso el verde. Esto lo implemento de manera recursiva y me da recursividad múltiple. Bien, hasta acá vimos todos los ejemplos de recursividad simple o múltiple y dentro de la simple, directa, indirecta o lineal. Bien, recursividad de cola. Esto pasa cuando en el algoritmo tengo que resolver una operación dentro de la recursividad. Por ejemplo, m mod n. Esto depende del compilador, lo puede optimizar y simplificar, como el caso de Java o de C++.
el programador no tiene que hacer nada para optimizar esta recursividad. En este caso, el máximo común divisor, el algoritmo va calculando los mod, los sobrantes, y le queda el máximo común divisor. Por ejemplo, acá el factorial, tengo que antes de llamar a la recursividad, hacer una operación. Y después llamar a la recursividad. Eso se llama recursividad de cola. Bien, otro caso de recursividad es cuando el parámetro de la función recursiva es la misma función recursiva. En este caso, el parámetro era una operación. En este caso, el parámetro era un valor fijo. Según el parámetro que reciba la función recursiva, se van clasificando. Esta función es una función que crece muy rápido. Acá tenemos la función donde recibe como las tres condiciones. Esta es la condición de corte. Si m es mayor a 0 y n es igual a 0, recibo m menos 1 y 1. Y si no, el modo normal es que el primer parámetro es m menos 1 y vuelvo a llamar a la función de m con n menos 1. Este algoritmo lo podemos calcular. Yo hice un resumen. La idea está en que esta función que me vuelve a llamar a mí mismo, tengo que resolver esto de manera recursiva para luego calcular el parámetro. Por ejemplo, si yo quiero hacer la función de Ackermann de 1,2, el m es igual a 1, el n es igual a 2. El primer paso que tengo que hacer es llamar a la función recursivamente de 0, la función recursiva de 1, 1, m y n menos 1. Como n es 2, me queda esta expresión. Para resolver esta expresión, lo primero que tengo que hacer es resolver esta expresión. Esta expresión la vuelvo a anidar. Todavía no pude llamar recursivamente a este Ackermann. Tengo que resolver el parámetro. El parámetro se resuelve otra vez. M menos 1, m es 1, así que me queda 0. Y Ackermann de m, que es 1, con n igual 0. Cuando yo resuelvo este parámetro, ya no entro más en manera recursiva. Tengo la condición de corte y resuelvo que esta función vale 2. Como tengo 2, ahora puedo resolver la función anidada que tenía, a de 0 con 2. Esto vale 3. Y ahora resuelvo Ackermann de 0,3, que vale 4. Si m es igual a 0, n más 1, 4. Acá tenemos el m y el n. M1, N2. M1, N2. Vale 4. Acá yo grafiqué todos los resultados posibles. Y el número crece bastante rápido. Fíjense, para M4 y N1, esto me da 65.000. Ya con 4 crece demasiado rápido. Por eso esta función de Ackermann se estudia, por su gran crecimiento. Lo importante acá es que
Nos muestra un ejemplo anidado porque el parámetro de la misma función recursiva es la misma función. Acá les escribí el algoritmo en Java. Este está en pseudocódigo, el otro. Y el último caso es recursividad mutua. Acá tenemos dos funciones y deriva si cumple la condición o no para devolver el valor. Justo acá elegí la función par o impar. Yo quiero saber si un número es par, le paso el parámetro y chequeo si esta función es no par y llamo a la otra. Estos son los casos de recursividad para clasificar las funciones y las recursividades que podemos utilizar. En general, la simple y la múltiple es la que utilizamos siempre, pero existen otras. Este tema de recursividad entra en el final, no en el parcial. ¿Alguna consulta? ¿Ya lo habían visto esto? Sí, la simple y la múltiple más que nada. Bien. Sí, las otras no se usan mucho, pero bueno, ahora sabemos que existen. Vamos a repasar un poco de excepciones. Excepciones sí o sí tienen que ir en los dos TPs y por ahí aparece como en el parcial como validación de algo. No es que se toma algo expresamente de excepciones, es un caso simple en el parcial. Pero en los TPs tendríamos que utilizar todo lo que vamos a ver ahora. Si bien ya vimos, le damos un repaso rápido para ahora que sabemos TDA, poder lanzar excepciones con nuestros TDA propios. Ese sería el objetivo ahora de la aclaración. Ya habíamos visto excepciones, cómo se manejan. Ahora vamos a lanzar excepciones y una excepción va a ser un TDA que vamos a construir nosotros. El caso más simple es el bloque try catch. Yo trato de ejecutar un bloque. Si hay alguna excepción, la hago con el catch. El objetivo del try catch es para manejar todas las excepciones, todos los flujos que no son los esperados. Hay una excepción al flujo de trabajo y manejar esa situación de manera acorde. El caso más simple, yo le pongo i0, quiero hacer la división, no me va a dejar y acá me va a tirar una excepción. ¿Cómo funciona la excepción y el stack? La excepción es una forma muy buena de comunicar directamente cualquier método con alguno que lo haya llamado. Por ejemplo, si yo llamo desde el main a función 1 llama a función 2 llama a función 3, para comunicar la información que está en esta función 3 con cualquiera que me haya llamado, por ejemplo el main, tengo que meter esta información que yo quiero dar el error adentro de la excepción. Y no hace falta devolver el parámetro, el valor de retorno, el error como era antes. Yo al lanzar la excepción, esto viaja en el stack,
hasta encontrar un catch. El catch va a agarrar esa excepción y dentro de la excepción puede contener datos. Todos los datos que yo necesite. Por defecto viene el message, que es el mensaje que tira la excepción, y el stack trace, que lo puedo imprimir. Pero yo puedo hacer mi TDA de excepción y customizarlo. Pero para viajar la información desde un método que está en el stack ejecutándose a cualquiera que me atrape, no hace falta ya devolver el parámetro. Entonces el código queda mucho más legible. La función que divide hace la división y devuelve el valor del resultado, lo cual es esperable. No hace falta que devuelva un código de error como se hacía en la antigüedad. Por ejemplo, si del main llama función 1, este llama función 2, este llama función 3 y acá tiene la excepción, este método lo pasa de largo, ni se entera, este método se pasa de largo y lo atrapa el main. Las excepciones se pueden anidar. Por ejemplo, yo puedo hacer 2 try anidados. Hago el primer try, hago el segundo try, llamo a la división que va a dar el error y el primer catch que lo atrapa, o el que está más adentro, es el que atrapa la excepción. Acá la puedo atrapar, hacer algo y volver a lanzarla. Entonces, este catch no se entera de esta excepción. Esta excepción es atrapada acá. Llamo función 1 llama función 2 llama función 3, tira la excepción, sale, no hay catch, sale, no hay catch, sale, hay catch. Pero en el catch lo que hago es lanzar otra excepción. Y esta excepción ya no es atrapada por este try. Es atrapada por este try. Y llega al catch. Y acá lo atrapo nuevamente. La excepción que me va a llegar acá es este throw. Entonces yo puedo poner varios try juntos. Una cosa que se me pasó de aclarar. Es un bloque nuevo que aparece en Java. Vamos a crear acá. Principal de la clase 09. Semana 5. Vamos a hacer que lance la excepción. Después actualizo este bloque. Este bloque finally viene y se ejecuta el try. Intento ejecutar este bloque. En este caso va a tirar excepción por división por 0. Lo atrapa el catch. Ejecuta este código y
luego ejecuta el finally. Siempre se ejecuta el finally. Si i hubiera sido 10, trata de ejecutar este código. No hay excepción, con lo cual no se ejecuta el catch, pero luego viene acá y se ejecuta el finally. Entonces, el finally me permite ejecutar una sentencia final al bloque try catch, ya sea si hubo excepción o si no hubo excepción. Se ejecuta de las dos maneras. Por ejemplo, si yo tengo un archivo, lo quiero cerrar, bueno, lo cierro acá en el finally. Pues yo pongo cerrar acá. Puede pasar que si yo lo quiero cerrar acá, tiro una excepción antes, va a saltear todo lo que está abajo y ejecutar excepción. Entonces, un ejemplo del close va acá. Después actualizo la diapositiva que faltó eso. Bueno, entonces tenemos cómo se comporta el stack y las excepciones. Y cómo hacer el finally. Bien, también podemos atrapar las excepciones por tipo. Las excepciones tienen, cada una es de una clase. Si me fijo acá, F4, exception, que es el padre de todas las excepciones, tiene todos estos tipos de excepciones. Entonces puede pasar que yo no quiera atrapar todas acá. Yo tengo, a ver. Por ejemplo, acá. Si es menor a 0, vamos a tirar una excepción. Yo acá estoy atrapando todas las excepciones. Perdón, así. Pero si acá ya pongo, ¿cómo se llama la división por 0?
arithmetic exception. Este sigue tirando. Este catch atrapa una excepción. La de aritmética. Pero no atrapa el resto. Entonces tiene que avisar que la sigue tirando. Y acá atrapó todas. Entonces, en bloques separados, puedo decir, yo acá atrapo las de aritmética. Si hay otra, no sé, se me acabó la memoria, runtime exception, no la atrapo, no la resuelvo acá. Que siga para arriba y la resuelvo en el main, por ejemplo. La idea está que yo cuando pongo una excepción acá, atrapo esta o si hay herencia, todas las hijas. Este no tiene hijas. Pero si yo acá pusiera runtime, atrapo runtime y todas estas. Son un montón. También lo que puedo hacer es hacer este catch y acá hacer el runtime. Entonces se ejecuta esto si viene arithmetic exception. Y se ejecuta esto si viene cualquiera de las otras. De esta y todas estas. Salvo arithmetic exception que va a entrar acá. Si entra acá, ya no entra acá. Entonces yo con los distintos catch puedo ir viendo el error según el tipo. Y si yo no puedo resolver ese tipo de error en este nivel, dejo pasar la excepción y en el nivel principal resuelvo todas. Entonces el catch aplica para el tipo que está o cualquier hijo. También lo que puedo hacer es cambiar el tipo de excepción. Yo acá estoy recibiendo una excepción E genérica y la relanzo, la atrapo y la relanzo como un runtime exception. Todo esto está pensado para que ustedes puedan declarar sus excepciones, ir atrapando por tipo o cambiar el tipo de la excepción. Acá estoy cambiando el tipo de la excepción. Hasta acá, hasta este catch, era una exception. O cualquier cosa que atrapaba. Exception o hijos. Y a partir de ahora lanzo runtime exception. Entonces la excepción va a seguir ejecutándose en el stack. Va a seguir sacando de métodos. Pero nada más que cambié el tipo de la excepción. Y lo más importante es que yo puedo declarar mis tipos de excepción. Yo, por ejemplo, acá puedo hacer acá justo había nombrado todo en inglés. Vamos a hacerlo. Tiene que extender una excepción o un hijo.
Y la tenemos que declarar igual que todo un TDA. Por ejemplo, si yo quiero enviar el parámetro de la edad. Acá va pre, post, todo. Tengo que hacerle el set a este TDA. Acá podemos hacer sacar registro. Int edad. Entonces, si la edad es menor, no sé, 16, acá lanzamos y le pasamos la edad. Pues yo acá puedo hacer sacar registro. 15. Y llamo a 15. ¿Qué se va a ejecutar acá? Y acá atrapo la excepción por edad. Acá tengo el TDA. El TDA que se construye acá. ¿Qué se va a ejecutar acá? ¿Esta se va a ejecutar? Sí, no hay ningún problema. ¿Esta línea se va a ejecutar? También. Se va a ejecutar, pero cuando entre acá, ¿qué va a pasar? Claro, entra en la excepción. Entra la excepción. Esto entra al constructor, genera la edad, la inicializa, le pone el 15, pero cuando llega el throw, luego el constructor la lanza. Y viene el catch. Y el catch atrapa la excepción por edad, que es la que se lanzó. Y ahí imprime esto. Luego de hacer esto, va al finally. Y termina. Y yo acá tuviera un catch. Y acá le pongo, no sé, runtime.
exception. Este runtime nunca se ejecuta, salvo que cuando seleccione acá la memoria nos quedemos sin memoria. Pero esta excepción va a seguir entrando a este catch. ¿Esta línea se puede ejecutar alguna vez? Si salta la excepción antes, ¿no? No, acá siempre va a saltar la excepción. Acá tenemos que poner 17 y ahí sí. Igualmente, cuando termina de ejecutar, se ejecutó el finally. La idea es que en sus TPs manejen sus propios TDAs de excepciones. Esto les permite enviar información dentro del TDA desde donde se produjo el error hasta el programa, la parte del programa que lo está manejando, el error. ¿Te puedo hacer una consulta de esto? Sí, Si vos tuvieras un catch antes de excepción por edad, que sea la excepción general, sí, entra. en cuál caería? Si acá ponemos exception, Claro. entra en el primero que coincide. Ah, entraría en ese. No, no Y este busca ya como nunca ese va a poder tipo. entrar acá, porque este ya es el padre y todos los hijos. Ah, claro. Pero si vos tenés runtime acá, ahí no pasa nada. Claro, va a buscar a la de su tipo, sería. Este no es el tipo, entonces sigue, este es el tipo y entra. Está. Es lo mismo que les pasaba. A ver, función 4. Object. Parámetro. Y acá le ponemos, supongamos que esto sea así. Este es cualquier objeto. Este hereda de este objeto. Entonces, cuando tiene esta sobrecarga, primero busca el tipo de datos lo más cercano. Algo parecido a lo que está haciendo acá. Nada más que acá está en orden. Acá está desordenado. Entonces, si viene la excepción por edad, va a entrar acá. Y si viene cualquier otra cosa, va a entrar acá. Acá ejecuta en orden. Lo que está más arriba es lo primero. ¿Coincide? Ya sea hijo o el mismo, entra. Entonces, los más específicos los tenemos que poner arriba. Bueno, ya con esto vimos todo el tema de excepciones. Por lo menos para el TP. Todo el manejo de errores de los dos TPs y en los parciales se hace con excepciones. No pueden devolver un -1 o el valor del error en cada método o función. Pasamos. No pasamos para cada excepción. Por ejemplo, esta excepción de tiempo de ejecución es muy genérica. Entonces, esta excepción adentro tiene un mensaje, un texto. Y si ustedes trabajan de forma muy genérica, exception, le mandan el texto, imprimen el error y ya está. Entonces, con solo exception pueden resolver
todo el manejo de errores con un string. Ahora, ¿qué pasa? Si tienen que pasar parámetros desde un lado hacia otro, lo mejor es que el TDA que están construyendo tenga ese parámetro adentro. Por ejemplo, van a ejecutar un usuario, un turno, van a mover una casilla y, no sé, la posición es inválida. Pueden enviar la posición inválida para expresar el error en el teclado, en el main, para que pueda reingresar. Tal usuario ingresó tal casilla y envían información dentro de la excepción. Si se ponen muy estrictos, van a hacer 70 excepciones. Entonces, la idea es que usen esto, hagan 3 o 4 y no sean tan específicos. Mientras más específicos sean del error, para cada tipo de error van a tirar una excepción, un TDA. Pero por ahí el contenido de la excepción siempre es el mismo, un texto. Acuérdense que exception, ya tiene el message. Así que si es una excepción de un texto solo, ya pueden utilizar este. O heredar excepción con mensaje y enviar esa excepción ustedes propios y hacer su propio TDA. Pero seguramente en alguna parte del TP van a tener que enviar información desde donde se produce el error hasta donde lo quieren resolver. Y ahí aparece su TDA de excepción. Bien, testeos. Algo habíamos visto. Vamos a utilizar la librería JUnit. Es una librería que está hecha por un tercero. Vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a utilizar JUnit porque nos facilita la verificación del código, la automatiza todas las pruebas. Yo, por ejemplo, planteo mi prueba, una clase que pruebe, que haga de testeo, la ejecuto, me da todo bien. Yo luego modifico el código y automáticamente corro otra vez el testeo. Y si me da bien, quiere decir que mis cambios están correctos. Básicamente, si involucráramos a Alan y Bárbara acá, entonces Bárbara es la que hizo JUnit, ¿no? No te entendí la pregunta. Nos habían enseñado el concepto de contrato en programación, que básicamente consistía en que vos le pedís en que un programador le pide a otro que le haga que le implemente cierta cosa o cierta función o cierta clase, y ese programador que por lo general suele ser Alan, le implementa la cosa. Y bueno, el programador llamado Bárbara por lo general testeará el Bien. implemento B para ver si... ¿Y a qué se parece esto? ¿Qué sería JUnit de todos los conceptos que vimos? La parte del testeo, ¿no? Dentro del testeo, pero JUnit, ¿cómo está hecho? ¿Cómo está implementado? Desde el lado de Bárbara. Desde el lado de Bárbara. ¿Cómo lo hizo? De todo lo que vimos, de todos los conceptos que vimos. A través de excepciones. Cuando nosotros hacemos un software que funciona bien por sí solo, tiene definido todos sus métodos, tiene un contrato, y está documentado, es portable. ¿A qué se parece eso de todo lo que vimos en las últimas 2 semanas? ¿Cuál es la metodología que vimos para hacer un código que esté completo, que tenga un contrato,
cada método tenga su documentación. ¿A un TDA? A un TDA. Entonces JUnit es un TDA de testeo. Lo que pasa es que fue creciendo, se hizo re popular y quedó ya como una obligatoriedad utilizarlo para testear. Entonces, ese contrato que decías vos, Alessio, es seguir la teoría de TDA para implementar un método de testeo. JUnit lo hizo, lo documentó y lo vamos a utilizar. Y nosotros con 4 líneas de código podemos hacer un testeo y parece re simple, pero adentro tiene un montón de funcionalidad. Bien, ¿cómo hacemos un ejemplo? Primero hay que añadirle dependencia. Yo voy a pasar la librería. La librería es esta. La voy a pasar al Git, la bajan y mañana vamos a ver cómo agregarla y cómo habilitar el proyecto para que pueda testear. Y después hay que escribir una clase para testeo. Por ejemplo, el test que es este método de testeo, agarra una calculadora, suma, y si el resultado es igual a esto, va todo bien. Y si no, tira esta excepción. Porque la calculadora sumó mal. Si yo modifico algún método de la calculadora, el método sumar, y vuelvo a correr el testeo, si la suma me da mal, va a tirar la excepción. Pero yo ya tengo todo escrito el testeo. Lamentablemente, escribir el testeo es escribir otro TDA, lo cual lleva trabajo. Pero minimiza el riesgo de pasar un código que esté mal a producción, que es mucho peor que testearlo y arreglarlo en la etapa de diseño. Si ustedes entregan un TP2 que no funciona y me doy cuenta yo y ya les pongo la nota en base a lo que entregaron, es un costo caro. Ahora, si ustedes antes de entregar ejecutan un testeo y pasa todas las pruebas, ese código es menos propenso que yo encuentre un error. Imagínense que les hago la reentrega, les digo, no, tiene que corregir esto y esto y esto. Lo tocan, pero no testean. Entonces después, cuando vuelven a entregar, otra vez me vuelvo a dar cuenta yo y ya se pierde la oportunidad de aprobar la materia. Cuando ustedes, la evolución del software en la vida real es mucha. Ustedes no hacen un software y queda estático. Por ahí tienen actualizaciones. Ustedes cuando utilizan alguna app o algo, hay actualizaciones. Entonces, hacer el testeo, que es una tarea repetitiva, cada vez que tengo que hacer una entrega, se vuelve muy tedioso. En ese caso es más fácil hacer la clase de testeo y que testee todos los casos. De hecho, voy a estar más seguro que el testeo lo haga un software que hacerlo a mano, que me puedo equivocar o olvidar algo. Por eso la etapa de testeo tiene que estar para terminar un producto, un TDA, lo más completo posible. Si pasa el testeo, ya tengo menos chances de que falle. Los métodos que vamos a utilizar de JUnit es test para ejecutar una prueba. Es este método, puedo hacer tantos como quiera. La idea es probar un TDA por método o una funcionalidad por método. Before each se ejecuta antes de cada prueba. After each se ejecuta después de cada prueba. Después vamos a ir viendo casos. O before all o after all se ejecuta antes de todas las pruebas y después de todas las pruebas. Esto es para reservar o inicializar variables y esto es para
liberar memoria o cerrar archivos. Y después, dentro de cada método test, puedo hacer evaluar un igual, como dice acá. Yo espero que 5 sea igual a mi variable resultado, si no tiro la excepción. Puedo evaluar una condición por verdadero. Si no es verdadero, le mando la excepción. O puedo verificar que tiro o no tiro una excepción. En el caso que estábamos haciendo acá, yo puedo llamar a función 2 y esperar que tire una excepción. Lo llamo con 0, estoy esperando que me valide y tire un error. Si no tiro un error, está mal. Entonces, para probar los casos de error, puedo utilizar hacer throws. Si no se lanza la excepción, me marca un error. Este es como una clase anexa al TDA para mejorar la calidad de nuestro código. Nos paramos en la otra vereda. Siempre es difícil darse cuenta de los errores si estoy viendo mi TDA y yo ya lo sé usar. Pero cuando escribo el test o el main de prueba, me doy cuenta de que falta alguna funcionalidad para que esté completo. Y ahí me da la oportunidad de completar el TDA. Y todo esto, si lo automatizamos, ejecutamos los tests y cada cambio que tenga el TP2, ya sea que se entregan entre compañeros de trabajo, ejecutan los tests y ya saben que lo que hicieron funciona y minimizan la búsqueda, el tiempo de búsqueda de errores. Pueden hacer un test para varios TDAs, un método cada uno, y ejecutarlos todos juntos. O puede hacer una clase para todo el TP y ir haciendo los métodos para cada TDA. Ya con que hagan un testeo es un gran paso. Una vez que se acostumbran, después es como TDA. Al principio parece mucho trabajo, pero una vez que se acostumbran a pensar de esa forma, todo lo resuelven igual y es en pos de mejorar su calidad de código. Después van a ver que a futuro se van a ir agregando un montón de trabajos para ir viendo todas las etapas del software, desde que lo piensan hasta que lo entregan. En esta materia hacemos un mini resumen donde tenemos un mini diseño, pero ese mini diseño después se transforma en 10 etapas. Después tenemos un mini desarrollo, después un mini testeo y después falta toda la parte de pasar a producción, que es poner en funcionamiento nuestro código. Entonces las etapas que van a ir viendo a lo largo de la carrera son un montón. No es me siento a programar y listo. Hay una gran etapa de pensar, la etapa de desarrollo, testeo e implementación. Acá damos un poquito de resumen para ir abriendo la mente hacia ese camino. Piensen siempre que no estamos estudiando la carrera para hacer un código del TP2 de 10 clases. Vamos a hacer muchas clases. Y no vamos a trabajar solos ni en un grupo de 5. Bueno, con esto terminamos la etapa de testeo. Nos quedan 2 temas. Uno es la estrategia divide y vencerás, que la vamos a ir aplicando a lo largo de la materia, y ordenamientos.
La estrategia Divide y Vencerás nació para hacer una metodología de trabajo antes de empezar a programar. Al principio nos sentamos a programar y vamos viendo. Después vieron que los problemas crecían y crecían, el hardware crecía, la realidad pedía más software y tenían que empezar a hacer estrategias para que un grupo de trabajo pueda desarrollar un software grande. Entonces, empezar a resolver nos va a pasar en el parcial. Empezar a resolver un parcial, vamos a decir, wow, ¿por dónde arranco? Bueno, hay varias estrategias que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Esta es una, es muy conocida. Y la idea es, del problema gigante que tengo, que me abruma, no voy a poder resolverlo. Entonces los divido en problemas más chiquitos. El problema más chiquito tiene que ser independiente de su hermano problema. Y no tiene que resolver en común algo. Por ejemplo, si yo hago la calculadora, un subproblema es sumar, otro es dividir, otro es multiplicar, pero no puede haber un segundo multiplicar. Tienen que estar no solapados, ser independientes, pero no repetir el problema. Lo resuelvo una sola vez. Entonces, ahora yo en vez de hacer una calculadora, tengo que hacer el método sumar. Y lo que tiene bueno, primero, que es en la mente de uno, es más fácil de encarar. Segundo, que lo puedo dividir en grupos de trabajo. Tercero, que lo puedo reutilizar. Entonces, empiezan a haber muchas ventajas en cuanto yo empiezo a dividir. Esto, aplicado a un parcial, yo tengo que agarrar mi problema general, dividirlo en un primer nivel en TDAs. En un segundo nivel de división en métodos. Entonces termino teniendo una estrategia para encarar un problema más complejo y dividirlo en sus problemas aplicando la teoría de TDA. Y después hay que seguir con todo lo que aprendimos de TDA, donde tenemos que hacer un conjunto completo de operaciones, los axiomas, las invariantes y cumplir con toda la nomenclatura, las clases con mayúsculas, los métodos y demás. Pero vamos agregando una herramienta más para poder encarar un problema que al principio nos pasaba la vez pasada con cuentas bancarias, que nos tilda o nos abruma, pero con la práctica y con un poquito de las estrategias vamos a ir pudiendo encarar los problemas del parcial. Una vez que hagamos 5 o 6 problemas, esto se va a volver como un ejercicio repetitivo y hacer siempre lo mismo va a resolver cualquier problema. No importa si hablamos de cuenta bancaria o de alumnos inscriptos o de un supermercado con cajas. Leer un problema, ir dividiéndolo, ir encontrando los TDAs, ir encontrando los métodos, se va a volver repetitivo. Y esa experiencia la van a poder tranquilamente aplicar en el parcial y resolverlo con éxito. Lo único que hay que hacer es práctica. Práctica, equivocarse, dudas, ver el criterio y una vez que se aprendan los 8 criterios que utilizamos, van a poder resolver. Ahora, sin práctica, aprenderlo todo de una semana antes del parcial, son muchas cosas que lleva tiempo asimilarlos. Pero con práctica se saca. Bueno, acá vamos a tener el problema inicial.
lo dividimos en subproblemas, lo volvemos a dividir hasta que llegan a problemas atómicos. Y estos subproblemas van a terminar siendo los métodos de mi TDA. Otro tema en la materia, vamos a ver cómo calcular el tamaño de un problema. Más que nada en la segunda parte y va a entrar al final, pero para poder comparar un problema con otro, podemos dar una medida que sería los parámetros de ingreso, la cantidad de memoria que ocupa, el tiempo que tarda, para poder comparar los problemas en su tamaño. Vamos a ver algunos algoritmos que aplican y cómo aplican la estrategia de divide y vencerás. Por ejemplo, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria, yo tengo un vector ordenado y divido la mitad del vector. Comparo y si mi valor es menor, busco sobre la segunda mitad. Entonces ahora tengo un vector más chico, recursivo, pero más chico que el primero. Entonces mi problema es buscar un valor en una posición de un vector de 100, comparo la mitad y ahora si es mayor va a estar entre el 50 y el 100, si es que está. Y si es menor está entre el 0 y el 50. Lo mismo que los ordenamientos. Los ordenamientos que parten el vector y van ordenando, terminan ordenando el vector, pero más chico. Y eso es un problema más simple. Entonces, ¿cómo mido el tamaño de un problema para saber que pasé a uno más chico? Por ejemplo, con el parámetro de entrada. Si el vector que tienen que ordenar es de 100 y lo parten en 1,50, bueno, el ordenar un vector de 50 es un problema más chico que ordenar el de 100. En general esto se mide porque yo divido la mitad, en el caso particular de la binaria. Entonces, ordenar la mitad de un vector es más fácil que ordenar el vector completo. Los algoritmos estos utilizan mucho la estrategia de dividir. Divido el vector a ordenar en más chiquitos. Ahora vamos a ir a todos estos ejemplos de cómo se aplica la estrategia de dividir. Y varios algoritmos, multiplicación de matrices, multiplicación de números grandes, cuando el número no es un vector, no es un double, la transformada de Fourier. Bien, el merge sort, algoritmo que ordena. Uno de los puntos de algoritmos 2 es ver varios algoritmos de ordenamiento. De paso aplicamos la estrategia de divide y vencerás y el método de ordenamiento. Parte el vector en 2 y lo vuelve a partir así hasta que tiene 2 valores. Estos valores los ordena y los va uniendo en vectores ordenados. Entonces parte de un vector, lo divide, cuando queda todo unitario, los va rearmando, pero de manera ordenada. Acá les puse el ejemplo en pseudocódigo. De paso, esto es una recursividad múltiple. Y acá les un tema futuro que es la complejidad de cuánto va a tardar. Después de esto vamos a volver a hablar en profundidad
de cómo calcular en base al algoritmo la complejidad que tiene, el tiempo que tarda. Acá vemos que para problemas chicos, el tiempo que tarda el algoritmo, por ejemplo el Quicksort, para ordenar un vector chico o aplicar la estrategia divide y vencerás en problemas chicos, puede pasar que hay un umbral, un primer conjunto de datos, que hacerlo con la estrategia divide y vencerás, tardamos más que sin hacerlo. Pero no quiere decir que aplicar la estrategia me da peores resultados. Hay un pequeño umbral, este valor L, donde el conjunto es tan chico que a veces es más fácil ordenarlo con un algoritmo más de fuerza bruta y no haciendo toda una estrategia. Pero a partir de este umbral, siempre todos los problemas, a partir de este umbral L, tienen un mejor resultado con la estrategia de divide y vencerás que no aplicándola. Cuando veamos problemas, el peso del problema siempre va a estar aclarado que tiene que ser el n, la cantidad de datos de entrada, mayor a un valor inicial. Porque hay un periodo donde estudiamos el peso del problema, donde es tan chico que no vale la pena. La cantidad de veces que se repite este problema a solucionar es muy chico, la cantidad de veces que es mayor a L es muy grande. Y también la diferencia entre un tiempo y el otro es despreciable. Si yo les digo, ordenen un vector de 3 posiciones, por ahí con un if lo sacan y es más rápido que aplicar el quicksort. O sea, el mejor caso de ordenamiento no es para menor de 3 valores. Pero hacerlo con if no es el mejor caso para un vector de 100.000 posiciones. Entonces terminamos aplicando nuestra estrategia sobre el algoritmo de ordenamiento pensado para un umbral mínimo de datos donde aplicar el problema da mejores resultados que otro algoritmo. Vamos a hablar más de complejidad algorítmica. Eso es uno de los temas de la materia que viene un poquito más adelante. Bien, otro método de ordenamiento que ordena un vector. También tenemos una entrada de datos. Tenemos que ir buscando el umbral para que este quicksort sea óptimo. Y también trata de dividir el problema. El quicksort busca un pivot, un valor intermedio, la posición, y resuelve reordenar la mitad de abajo y la mitad de arriba. Todos estos algoritmos están en la guía como ejercicios. Los pueden buscar. Acá yo puse un esquemático. Los pueden buscar en Google y ejecutar o implementar directamente esto para, por ejemplo, ver los tiempos que tarda en un vector largo. La estrategia también acá está en llamadas recursivas, dividiendo el vector en
vectores más chicos. La clave del quicksort es ubicar la posición del pivote que me dé el mejor resultado. Si el pivot me da en la posición, no sé, extrema, termino no partiendo el problema más chicos. Pero si el pivote me da en la posición medio, termino optimizando la velocidad de ordenamiento. Acá ubico el valor del pivot y paso todos los valores más grandes y más chicos. Sobre las dos mitades que quedan, vuelvo a ubicar el pivot y hago lo mismo. Después me queda todo ensamblado y me quedó ordenado. Esto lo vamos a ver más adelante. Son medidas estándar de órdenes computacionales. Algoritmos que tienen una complejidad de n cubo son más lentos que los de n cuadrado, son más lentos que los de n por logaritmo de n, son más lentos que los de n, son más lentos que los de logaritmo de n. Conseguir un algoritmo de logaritmo de n es un algoritmo rápido, pero es difícil de conseguir. Si nosotros acá nos fijamos en el quicksort, una medida estándar es n por logaritmo de n. O sea, estamos acá. No se preocupen que esto lo vamos a volver a repetir. No entra en el parcial. La idea de esta clase es que se queden con la estrategia de dividir y vencerás a modo de aplicar en la resolución de los ejercicios de TDA y de listas. Hay que dividir el problema tantas veces como se pueda, no solapando los contenidos. La complejidad y los métodos de ordenamiento entran para el final. En el parcial vamos a ver TDA. Para implementar TDA sí tenemos que saber dividir y listas y memoria. Otro algoritmo es la representación de dos números de esta forma. Donde estos números expresan un número grande. Acá está toda la base matemática. Lo cuento porque es un algoritmo conocido donde utiliza la estrategia de dividir. Reformula toda la numeración y nos devuelve el resultado. Es un algoritmo complejo que si lo tienen que hacer a mano es difícil, pero con la división del problema más chicos terminamos teniendo el resultado. Otro algoritmo es la multiplicación de matrices. Te vas a hacer todo este vector por todo este por todo este, y así sucesivamente. Hago todas las cuentas. Pero para multiplicar todas estas matrices tengo que dividir este problema en problemas más chicos. De una matriz paso a multiplicar un vector. Y de un vector paso a multiplicar una posición. Entonces logro la multiplicación de matrices de n por n en multiplicaciones sencillas. Acá está todo el desarrollo. Y logro hacer la multiplicación de las matrices. Bueno, por último, vamos a ver los algoritmos que ordenan, pero no comparan. Los algoritmos de ordenamiento que veníamos viendo hasta ahora es comparando el valor de la posición.
Bueno, estos algoritmos no comparan un valor contra otro. ¿Cómo lo hacen? Este es el que vimos en el TP1. Este algoritmo clasifica los valores según un dígito. Entonces, hacen de todos los del 0 al 9, hace como 10 colas, elige el del primer dígito y asigna a cada cola todos los números que terminen con ese. El 92 termina con el 2, va a la cola del 2. El 33 termina con el 3, va a la cola del 3. Que termine con 4 no hay ninguno, entonces la cola queda vacía. Después leo esto de manera ordenada y me queda 12, 92, 33, 25, 86. Por el otro dígito vuelvo a hacer lo mismo. Pongo el 12, el 92, el 12 en el 1, el 92 en el 9 y así sucesivamente. Vuelvo a armar las colas, pero ahora con el segundo dígito. Si tuviera más dígitos, los vuelvo a repetir. Una vez que leo todo otra vez, nos queda la lista ordenada. Entonces, este método no compara valor contra valor, sino va encolando los dígitos en 10 colas. Y el algoritmo termina ordenado. Un algoritmo que no utiliza comparación para ordenar. Otro algoritmo que no utiliza comparación para ordenar. Busco el máximo y tengo las posiciones del vector de entrada. Hago mi array de conteo y los inicializo todo en 0. Siempre tengo la posición del valor, que esto me va a hacer el ordenamiento finalmente. Este array es de el valor 5, que es el máximo del vector. Yo tengo 5 más el 0, 6 posiciones. Como el 5 fue el máximo, hago un vector de 6 posiciones. Por más que este tenga más posiciones. Ahora, el paso de mi vector de entrada a el vector de posiciones. Después hago esta cuenta y reubico el vector de posiciones. Luego busco el valor de la posición y este me da la nueva posición, restándole 1. Entonces no terminé comparando, sino que acá tengo el vector de posiciones, busco
el valor como la posición y me da la nueva posición. Y este es el vector de salida. Hago lo mismo para todos los valores y termino con el vector ordenado, por más que tenga duplicados. Y el ordenamiento bucket sort es muy parecido, nada más que lo hace con colas. Tengo el vector de entrada. Creo un vector temporal. Y acomodo los elementos según el dígito. Y voy haciendo mis colas. Igual que el radix sort. En esta posición no tengo ninguna en el 0. El 7 pasó a estar acá. El 72 también pasó a estar acá. Comparo por el primero. Reordeno dentro de cada cola. Y después agarro cada bloque y lo armo en mi vector de salida. Y el resultado es el vector ordenado. Bien, y con esto terminamos los ordenamientos no comparativos. Entonces, hoy vimos recursividad, sus clasificaciones, el manejo de excepciones, testeo. Estas excepciones y testeo es para el TP. Recursividad es teórico. Estrategia es para empezar a resolver los ejercicios de TDA, que mañana vamos a empezar a practicar los de parcial. Y ordenamiento es teórico para el final. ¿Tienen alguna consulta de alguno de los temas? Y yo quiero preguntar si vas a tomar recursividad y excepciones en el final. Preguntas de recursividad pueden aparecer, algo así como teórico, no hay que implementarlo. Excepciones es para el caso simple, va a aparecer, si en un ejercicio TDA podemos utilizar exception directamente para los errores, como venimos haciendo. En el ejercicio de listas puede tener una excepción ya escrita, pero no hay una pregunta específica de excepciones. Es como que tienen que saber el for, el if. Son instrucciones que las tienen que saber para entender el código. Pero no va a haber algo específico de excepciones. Testeo solo para los TPs. El TP2, porque el TP1 ya lo entregaron. Recuerden que este viernes es la última fecha de entrega del TP1. El que no entrega y aprueba no puede continuar con la materia. Así que si tienen dudas, me pueden consultar hoy o mañana. Así ya cerramos TP1. Todos los que quedan aprobados continúan en la materia. Lo mismo con el TP2, pero para el TP2 falta. TP2, digo, estrategia, quería preguntar si también entra en el parcial. En el parcial lo que te entra no es la pregunta específica de estrategia, sino la idea de dividir el problema en varios TDAs y en varios métodos. Pero no una pregunta específica de estrategia. En el final sí. Te puede tocar, describa la estrategia, divide y vencerás, o las 3 o 4 que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Lo que dijimos, dividiendo en problemas más chicos,
no solapando, no resolviendo dos veces lo mismo, que sean independientes, reutilizando código. Y un ejemplo de uso, por ejemplo, el ordenamiento de un vector. Y ordenamientos puede ser que, así como una pregunta, ¿cómo funciona el ordenamiento radix sort? Tampoco lo tienen que implementar, es en líneas generales. O qué es la recursividad anidada. Es más teórico que práctico. ¿Tienen alguna pregunta más? Yo te quería preguntar algo sobre excepciones. Sí. Estaría bueno tipo poner dos o tres excepciones específicas nosotros y después usar una excepción general, ¿no? Como para atrapar el resto de excepciones, ¿no? Ya Sí. como generalmente se suele usar así, ¿no? Tipo poner o va. Tipo para el TP y estas cosas. Pueden hacer su clase de excepción general, que extienda la excepción, y las excepciones específicas que extiendan de excepción general. Tienen como una doble herencia. O directamente hacen dos o tres excepciones específicas y usan exception para todo el resto. Ya con que usen excepciones, estamos felices. Todo el manejo de errores tiene que ser por excepciones. Ya es mucho usar específicos. Claro, ya usar algo específico sería como el tope. Después, bueno, organizar la herencia de excepciones ya vendrán algoritmos 3. Pero ya con que usar una excepción específica en uno o dos lugares, ya está bien. Y el resto, todo exception. O hacen la excepción general y la excepción específica. El objetivo no es hacer todas las excepciones particulares. Una o dos en particular y el resto exception. Claro, joya. ¿Alguna otra duda? ¿Dónde dice algoritmo de clasificación estable? El ordenamiento, esto, hay que reordenarlo. Cualquier algoritmo comparativo. Esto me parece que viene de Quicksort en inglés. Lo tradujeron así. O cualquier algoritmo de ordenamiento para ordenar el vector este. Cualquier algoritmo de ordenamiento. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda?
Bueno, nos vemos mañana entonces.